Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Semana de... Ojito con la semana que tenemos por delante, con el Memorial Tournament en el Estados Unidos, en el PGA Tour, con Jon Rahm ahí medio defendiendo títulos, no defendiéndolo todo, pero sí medio defendiéndolo. El US Open femenino que se juega en Pinehurst, en Pine Needles, muy cerca de todos los campos del complejo de Pinehurst. Bueno, por supuesto el Porsche European Open, que es la última opción ya, la última oportunidad para meterse en el US Open, en el circuito europeo. En fin, acontecimientos y torneos espectaculares, pero encima ha caído el bombazo de la lista de jugadores de Live Golf. Se esperaba que ella tenía que caer, y con ese protagonista, ¿no? Ese gran nombre en mayúsculas por encima de todos, que es el de Dustin Johnson. Vamos a hablar mucho de todo, vamos a analizar, a informar de lo que sabemos hasta ahora y sobre todo de opinar qué supone la entrada de Dustin Johnson en esta lista de jugadores y cómo está ahora mismo la situación en el PGA Tour y en el circuito europeo. Así que tenemos que ir corriendo. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a todos a esta bola provisional de jueves 2 de junio. Jueves 2 de junio, nos metemos ya, bueno, pues prácticamente en el verano, ¿no? Digamos, en los meses de verano, mes de US Open, el mes que viene de British Open, en definitiva, cosas muy importantes en el mundo del golf, marcadas sin ninguna duda, pues por ese anuncio oficial, por fin, de los jugadores confirmados para disputar ese primer torneo de Live Golf, ese Live Invitational de Londres en el Centurion Golf Club del 9 al 11 de junio, y con ese Dustin Johnson a la cabeza, ¿no? En la cima de la pirámide de Live Golf, y cuatro españoles, Sergio García, Adriano Taegui, Pablo Larrazábal y David Puig. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Bueno, a ver, antes de nada, cuente. Aclare usted públicamente, hágalo público. Y notorio. Esa intuición que tienes para el US Open femenino, que me dio mucha ilusión cuando me la contaste ayer. Ah, vale, sí, pues lo desvelo públicamente ante luz y taquígrafos, con el mal fario. Ahí que te he puesto entre la pared y la pared. Ahí que te he puesto. Con el mal fario que trae esto, David. Pero sí, me da en la nariz que vamos a tener una gran semana de Carlota Ciganda. Gran semana. ¿Por qué no? Incluso ganando el US Open, que a eso me refiero ya con gran semana, porque yo creo que a estas alturas, conociendo la trayectoria de Carlota Ciganda, pues que quede sexta, quinta, cuarta, décima, pues sí, será una gran semana y lo celebraremos, pero no me refiero a eso, me refiero a verla peleando por ganar y levantando ese título de US Open. No lo sé, me cuadra por el año que lleva. Es verdad que había muchas expectativas puestas en ella después de ganar el Open de España, no ha empezado muy bien la temporada, pero está mejor de lo que yo creo que transmiten los resultados. Ya ha empezado a jugar. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Tantas veces que lo hemos comentado también aquí, ¿no? Sí. Como muchas veces las sensaciones es que no se corresponden ni en una pequeña parte a los resultados que uno está haciendo, ¿no? Y sin embargo, bueno, y eso es, o sea, va más allá de la intuición, ¿no? O sea, al final, pues Carlota está, eso, con mejores sensaciones de las que están demostrando sus resultados, que no están siendo desde luego especialmente brillantes. Exacto, no están siendo especialmente brillantes, pero sí se están acercando. Ya está, lleva ya varios torneos dejando vueltas muy buenas, vueltas muy bajas. Está empezando a ser de nuevo más consistente de tía green, que es quizá lo que le había fallado más en este inicio de temporada, que es su principal virtud. Lo ha sido siempre durante toda su vida, pero sí es cierto que especialmente con la llegada de Álvaro Alonso a su bolsa, el caddy español, pues se habían centrado mucho en el trabajo en los greens, en el pad, y quizá pues
ya saben, ¿no? Esto de la teoría de la manta, ¿no? Si te cubres la cabeza se te descubren los pies, pues quizá el juego largo había quedado un poquito más apartado, y creo que están empezando a pegarse las dos cosas, porque está pateando muy bien y el juego largo también está recuperando el brillo. Así que, bueno, ojalá ocurra. Va a ser una semana de mucho calor en el US Open. En principio, greens receptivos. Luego hablaremos con un poquito más de detalle de ese US Open femenino, pero también creo que es un torneo que le cuadra a Carlota, ese US Open. Le va más quizá que otros grandes. Así que, bueno, ojalá funcione en este caso la intuición, que funciona poco, ya lo digo, no funciona demasiado últimamente. Así que vamos a ver. Que bueno, no, pero estas intuiciones basadas en algunos datos concretos, ¿no? Pues yo me las creo un poquito más, así que te voy a dar ahí beneficio de la duda. Te voy a dar tu tiempo. Vale, pues ojalá funcione. Que bueno, pues que no se habla de otra cosa, ¿no, David? Que sé que tampoco somos muy originales, pero yo creo que también es lo que quiere saber la gente. Y mucho más teniendo en cuenta, pues, todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es que lo hemos venido anunciando, ¿no? Oigan que esto está encima, oigan que esto va a pasar, oigan que esto va a ocurrir, que vamos a ver, que va a ser muy importante esa primera lista de jugadores que se inscriban en Live Golf. Vamos a ver si hay sorpresas, y vaya si hubo sorpresas, porque lo de Dustin Johnson, yo creo que no se lo esperaba nadie en el PGA Tour, y no sé si acaso el único que me cuadra que igual se olía algo o le habían dicho algo es Rory McIlroy, por sus declaraciones en el PGA Championship, pero los demás yo creo que ha caído como con mucha sorpresa. Desde luego en los medios americanos no se lo esperaba nadie. No se lo esperaban, y quizá, mira, Alejandro, quizás sea el momento de contar una pequeña anécdota que nos sucedió a ti y a mí, concretamente allí en Southern Hills. Sí. Alguien, por desgracia no podemos decir su nombre, pero no era un don nadie, Uh-huh. Alguien del mundo del golf, muy metido en el mundo del golf, nos dijo, pues a mí me han dicho que hay hasta 4 top 10 mundiales que si no han firmado van a firmar, o están ahí prácticamente para hacerlo. Ojo, se refería no en concreto a top 10 mundiales rabiosamente a día de hoy, claro, sino jugadores considerados como tales, ¿no? Sí. Bueno, como es el caso de Dustin Johnson, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que tú y yo, cuando nos fuimos de ahí, nos miramos y decíamos, anda ya, 4 top 10 mundiales, vamos, esto no es lo que se palpa aquí, ni lo que cuentan, ni lo que uno ve, ¿no? Sí. Cierto. Hasta el punto que nunca lo hemos contado siquiera como un rumor, ¿sabes? Decir, oye, pues mira, se dice, se comenta, ¿no? Sí, esas cosas que pasan cuando no le das credibilidad, ¿no? Algo que te llega, tú dices, esto puede ser esto es un desbarre más que otra cosa, ¿no? Sí, esto es un desbarre, ¿no? Insisto, no era por la calidad del personaje, ¿no? Porque es alguien del que te puedes esperar que conozca interioridades, ¿no? Incluso a estos niveles, ¿no? Y de este tema, ¿no? Pero es que no le dimos ninguna credibilidad, realmente, ¿no? O sea, fue verdaderamente así, ¿no? Y claro, cuando uno ve esto, dices, ahí va, ojo, Pues ojo. igual no está tan mal tirado. Claro, ojo, porque además lo primero que hace uno es... ¿Y cuáles son los otros 3, no? Claro. ¿Cuáles son los otros 3, no? Claro. ¿Y cuáles son los otros 3, Alejandro? Te pregunto. A ver, se habla mucho. O sea, el primer nombre que viene a la cabeza es Bryson DeChambeau, ¿no? Sin duda. Por sus conexiones, ¿no? con Live Golf desde el principio, ¿no? Exactamente. Y por lo que él llegó a confirmar, por lo que él llegó a reconocer públicamente. Sí. Bueno, pues que lo veía muy bien, etcétera, por aquella información que llegó a salir, ¿no? De que en 4 años a Bryson DeChambeau le podían llegar a pagar hasta $100 millones, sí, ¿no? Sí, digamos como fijo, ¿no? Como contrato. Como contrato efectivamente, para unirte a la liga. Después ya lo que ganes va aparte. Exactamente. O sea, $25 millones garantizados a 1 de enero. Que luego no es así. Todo esto es más complejo, se le va pagando en partes y tal. Pero bueno, para entendernos todos, ¿no? Sí. $25 millones asegurados por temporada. 100 en 4 años, ¿no? Sí. Es el primer nombre que se nos viene, ¿verdad? Pero a partir de ahí... Hay 2 más.
Parece que hay dos más. Eso parece, vamos a dejarlo en parece, ¿no? Por lo que, si ya nos ha sorprendido de Dustin Johnson, pues ya empezamos, claro, a darle más credibilidad a eso, ¿no? A que pueda haber 4. A mí hay otro nombre que me cuadra muchísimo por lo que dijo ayer. Lo que pasa que es cierto que es un personaje al que no conocemos tanto. Entonces, no sé hasta qué punto ¿cómo se suele decir? Es un jugador que es más irónico de lo habitual o que es más socarrón, pero a mí las declaraciones ayer de Patrick Cantlay me sorprendieron mucho, porque cuando le preguntaron por la lista, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido la lista de jugadores? ¿Cómo has visto el tema? ¿Qué te parece lo de Dustin Johnson? Y Patrick Cantlay fue absolutamente festivo con Leaf Golf. Dijo, bueno, pues yo lo único que puedo decir es que estoy muy, muy, muy interesado en qué va a pasar en este torneo, cómo va a ser, cómo lo van a montar, o sea, ya hablando de intendencia del torneo, si realmente nos van a sorprender con el formato, si va a ser una cosa divertida, tengo mucha curiosidad y yo desde luego voy a estar muy pendiente de lo que pase. Bueno, pues no sé si será... No, creo que está muy bien tirado. Es un nombre que podemos dejar ahí entre paréntesis, ¿no? Sí. Siempre hemos hablado de la reacción de Patrick Cantlay en estos meses, desde aquellas declaraciones que hizo en Pebble Beach, que yo creo que es la segunda o tercera vez que la vamos a recordar ahora mismo, ¿no? Sí. Y estamos hablando del mes de febrero. Pebble Beach, sí. Pebble Beach, cuando él dijo exactamente esto. O sea, vuelve a repetir el mismo mensaje en junio, el que dijo en febrero, ¿no? Exacto. Voy a estar muy pendiente, esto solo puede ser bueno para los jugadores, al final... Y nada, aquí estoy, expectante y sonriente, ¿no? Bien. Sí, exactamente. Sí. O sea, que está en tratos con Leaf Golf, yo no tengo ninguna duda. O sea, que Patrick Cantlay no le ha cerrado la puerta a Leaf Golf, no hay ninguna duda. Que ha firmado, pues ahí ya tengo más dudas. No creo que haya firmado, sinceramente. Pero que seguramente en sus negociaciones o en sus tratos con Golf Saudí haya dicho, vamos a esperar a ver qué ocurre en los primeros torneos y después ya hablamos de estas cifras que me estáis presentando. Pues puede ser que vayan por ahí los tiros. Porque si nos fijamos en el resto del top 10, yo sinceramente a día de hoy... Insisto, esta fuente que no podemos nombrar, desgraciadamente, por estas cosas porque no podemos, vamos, básicamente, insistía en que no tenían por qué ser 4 top 10 actuales a día de hoy, ¿no? O sea, sino 4 jugadores que todos entendemos que han estado mucho tiempo en el top 10, que van a estar, o sea, los grandes nombres, ¿no? Hablando mal y pronto, de Nelson DeChambeau ahora mismo, por ejemplo, está el número 24 del mundo, si no me equivoco, ¿no? O por ahí, ¿no? Sí. Y ni siquiera Dustin Johnson está ahora mismo dentro del top 10 mundial. No, está bien apuntado, sí, que nos referimos a ese tipo de jugadores, ¿no? Y tipo Patrick Reed, por ejemplo, ¿no? Es otro jugador que puede entrar en este perfil de, pues es un top 10 mundial, no es tan habitual como Dustin Johnson. Pero para entendernos, para afinar un poquito más, en esa categoría no entra Ustweisen, por ejemplo. No. Ni Sergio. Los dos, o sea, sobre todo Sergio, ha sido muchas semanas de su carrera top 10 mundial, pero no está metido a día de hoy en esa categoría de la que hablaba este hombre. Exacto. Ni Ustweisen tampoco, o sea, para ir afinando más, ¿no? Para ir para ir delimitando mejor de qué estamos hablando. Exacto. Y de quiénes estamos hablando. Sí, y de lo que puede ocurrir en los próximos meses, insistimos en que esto ha sido un primer capítulo. Hacía mucho tiempo en el que prácticamente todo lo que se oía o se leía oficialmente iba en contra de este nuevo proyecto, es decir, iba como minimizando, ¿no? O quitándole importancia a este proyecto, siempre estando presente y sabiendo que iba a ir hacia adelante, pero con muchas dudas sobre el field, sobre qué jugadores. Pues parece que en este primero de Londres con el US Open a la semana, no lo olvidemos, se juega el US Open la semana siguiente y Dustin Johnson va a jugar en Londres. O sea que había dudas, ¿no? De decir, hombre, los grandes cómo van a jugar la semana antes del US Open en Londres, ahí va a ser difícil, pero luego viene Portland, que es Estados Unidos, en Oregón, después viene el torneo de Boston cuando ya ha acabado la FedEx Cup de este año. Vamos a ver qué ocurre, porque me da la sensación de que esto es solo, evidentemente es el principio, y que ahora mismo hay mucha más preocupación en el PGA Tour de la que había hace 2 semanas, bueno, o la que había hace 3 días, antes de saber esta lista, porque el nombre de Dustin Johnson, David, es un nombre que arrastra.
lo cambia todo. O sea, tú te coges la lista de participantes en la semana que viene en Londres, con y sin Dustin Johnson, y es que lo cambia todo, parece mentira, ¿no? Sí, un solo nombre lo cambia todo. Pero sí, porque estamos hablando eso, mirando a medio y largo plazo, ¿no? Y ver incluido a Dustin Johnson lo cambia absolutamente todo. Es decir, sin Dustin Johnson, pues el asunto se quedaba en un amago más o menos interesante, más o menos curioso, más o menos importante, pero en un amago, las cosas como son, ¿no? Hubiese dado la sensación de que el PGA Tour y el European Tour, a menor medida, habían parado de nuevo el golpe, ¿no? De alguna manera lo habían amortiguado razonablemente bien, ¿no? O razonablemente sin demasiados daños. Esto lo cambia absolutamente todo. Sí, por la capacidad de arrastre que va a tener y por cómo se le van a abrir los ojos a otro tipo de jugadores. Claro, el efecto llamada, ¿no? El efecto llamada que puede producir Dustin Johnson, ¿no? Exactamente, porque van a estar muy pendientes ahora, pues, por ejemplo, cómo y de qué manera se va a sancionar a Dustin Johnson. Claro. Que no es lo mismo sancionar a Luis Oosthuizen que a Dustin Johnson, es que no tiene nada que ver. Es que esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es esa. O sea, para el PGA Tour no es lo mismo sentarse en una mesa a decidir cómo se sanciona a Kevin Na, que cómo se sanciona a Dustin Johnson. No es que esto es así. Esto es así. Totalmente. Y es de lo que va a estar pendiente mucha gente. Y luego, bueno, sí, básicamente esto. No, eso es que es muy importante. Es que esa es la clave de todo. Y ahí quiero ir también al siguiente punto del análisis de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, que de verdad que yo creo que ha sido muy interesante. Y es la reacción de Rory McIlroy, porque está íntimamente relacionado con lo que tú estás comentando ahora mismo, ¿no? Porque evidentemente el éxito o el fracaso de Live Golf va a venir de la contundencia en el castigo del PGA Tour y del European Tour. Una muy buena parte del éxito o del fracaso de Live Golf va a venir de eso, de las sanciones que se impongan. Si evidentemente no se imponen sanciones, pues va a tener éxito Live Golf, porque hay muchísimo dinero metido ahí y los jugadores no van a renunciar a ese dinero. Si hay castigos severos, pues entonces ya hay que ponerle una balanza y a lo mejor hay gente que se echa hacia atrás. Pero claro, el PGA Tour se va a arriesgar a sancionar de por vida, arriesgar entre comillas, o va a tomar la decisión de sancionar de por vida a Dustin Johnson, al mejor jugador en activo en ranking mundial, o sea, al que más semanas como número 1 del mundo ha estado en el ranking mundial en activo, pues realmente es difícil, ¿no? Parece difícil que se tome esa decisión. Desde luego no es una decisión fácil. Y ahora vamos a lo de McIlroy, que me interesa mucho tu opinión, David, porque Rory volvió a repetir su discurso respecto a Live Golf. A mí no me gusta, yo no quiero saber nada de ellos, interés cero en Live Golf, yo no voy a jugar esos torneos, conmigo que no cuenten, pero le pediría al PGA Tour que no castigue severamente a los jugadores que jueguen en Live Golf. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su manera de entender su situación económica y lo que quiere hacer en el resto de sus días. Y yo creo que el PGA Tour no haría bien o no debería sancionar con dureza a los jugadores que se vayan a Live Golf. Yo creo que Rory concretamente, no sé si queriendo o sin querer, creo que con esa reflexión le meten un marrón muy importante al PGA Tour. Porque estamos hablando del gran defensor del PGA Tour, que es Rory McIlroy, y le está poniendo entre las paredes al circuito respecto a sus compañeros, como diciendo, oye, yo te estoy pidiendo que no los sanciones duramente. Como los sanciones duramente, ya igual me enfado, o sea, igual digo, ya no estoy tan de acuerdo con cómo están haciendo las cosas del PGA Tour, pero si no los sancionas, igual abres la puerta a que muchos se vayan a Live Golf, ¿no? Con lo cual, me da la sensación de que esa frase de Rory le puede hacer mucha pupa al PGA Tour. Mira, yo creo que a Rory solo le faltó apostillar con algo, ¿no? Y nosotros, como somos tan estupendos, lo vamos a parafrasear, ¿no? Exacto. Vamos a hacerlo nosotros. Mira, Rory, el título que te faltó decir era eso. No, a ver, ahora hablando en serio. Mira, yo creo, o sea, toda esta batalla se juega en dos direcciones. Una, la parte coercitiva, ¿no? O sea, la parte de las sanciones, las multas, las amenazas, ¿no? Etcétera. Y luego está la parte en positivo, ¿no? Que también la está desarrollando el PGA Tour y que también la hemos comentado muchas veces, que es la de,
bueno, bien, está muy bien todas las sanciones, hay que pensarlo bien, etcétera, a ver cómo sancionamos, cómo dejamos de sancionar. Pero también habrá que pensar cómo mejoramos nosotros todo esto. Ya lo ha venido haciendo el PGA Tour, ¿no? O sea, ya se ha ido viendo en la bolsa de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Algo ya absolutamente conocido y sabido, ¿no? Pero todavía, ¿no? Todavía hay margen de mejora, digamos. Pues también hemos hablado ya de esas posibles multimillonarias series de otoño, ¿no? Que podrían darse. Y incluso algunas de ellas pues jugándose por equipos, bueno, pues todas esas medidas que se están tomando y que Rory conoce además, claro, de primera mano, de hecho, sí. Yo creo que Rory y muchos jugadores en el comité están, digamos, abogando por esa salida. Oye, déjate de tanta sanción, que al final esto nos va a llevar a una batalla jurídica y legal que puede ser excesivamente farragosa, un auténtico lío. Y que además te lleva al cisma directamente, ¿no? Porque si tocas el ego de los jugadores, si los enfadas demasiado, al final nos vamos a meter en un lío, o sea, en un auténtico cisma, ¿no? Que sería un espanto para todo el mundo, ¿no? Simplemente por el tiempo que dure esa batalla jurídica, todo ese tiempo, esos años, o ese año, o 2 años, por el caos que genera y por el cisma, que al final... en lo que redunda todo esto es en que va a haber torneos, entre ellos majors, donde no vas a tener a lo mejor a todos los mejores del mundo, ¿no? Y eso es lo que nadie quiere. O sea, por lo menos los que estamos de puertas hacia afuera, ¿no? Tanto los medios como los aficionados. Exacto. Lo que no queremos es que, bueno, eso que hemos comentado tantas veces del boxeo, ¿no? Que al final uno ya no se aclara de quién es el campeón, ¿qué es lo bueno? Exacto, quién es el mejor. Eso. Exactamente. ¿Cómo se determina quién es el mejor en una disciplina? Que al final es lo que más atrae, ¿no? A los aficionados. Estoy de acuerdo. Exactamente, ¿no? Y bueno, y yo creo que esa parte también es muy jugosa y muy interesante, porque es que el PGA Tour tiene que dar respuestas ya, y no solo en la dirección, digamos, coercitiva o negativa, ¿no? Sino que tiene que responder también en la otra dirección, ¿no? ¿Cómo le hago yo más atractivo a las grandes estrellas y a todos en general mi circuito? Claro, no os vayáis porque esto es mejor. Exactamente. No porque os voy a castigar, ¿no? Y en este sentido, lo que dijimos también la otra vez, Alejandro, a ver, el sentido común lo que dicta es que va a haber noticias en breve, ¿no? En breve, ¿no? Quién sabe si quizá aprovechando la semana del US Open o incluso nosotros pensábamos que la del Memorial podía ser una buena cita, ¿no? También para anunciar cosas, pero no ha ocurrido en los días previos, para anunciar cosas en los días previos al inicio del torneo, pero no se ha dado, ¿no? Realmente no se ha dado. Vamos a ver si es en la del US Open o cuándo es, pero esto no debe tardar mucho, ¿no? Porque... No debe tardar mucho. También sería un buen golpe de efecto hacerlo la semana que viene, precisamente cuando se va a disputar el torneo de Leaf Golf. Si le quieres robar protagonismo, pues lo que pasa es que el torneo del PGA Tour es en Canadá. No sé si van a aprovechar precisamente el torneo de Canadá para hacer un anuncio tan grande, pero desde luego salir el martes y decir, señores, esto es lo que tenemos preparado, este es el pelotazo que tenemos preparado en el PGA Tour para las próximas temporadas, pues desde luego, desinflaría un poco el globo ahora mismo de Leaf Golf y del torneo de Londres, eso está claro. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo estoy casi más pendiente de ese anuncio que de las sanciones. Las sanciones es que es muy complicado, ¿verdad? O sea, saber ahora mismo qué pasa por la cabeza de Jay Monahan y demás dirigentes del PGA Tour, ¿no? Bueno, es que no lo sabe nadie. ¿Qué van a hacer con Sergio García? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer, ¿no? Claro, es que no lo sabe nadie. La intuición de todos los que están metidos en el ajo, en todo este asunto, pues jugadores, agentes, todos los miembros de equipo de trabajo de los jugadores, todo el personal que trabaja en los circuitos, por lo que nosotros hemos ido palpando, ¿no? en las últimas horas, la sensación es que el PGA Tour va a ser duro en las sanciones, va a ser duro, como ya ha venido anunciando, y el circuito europeo, pues quizá no tanto. Esa es la sensación que hay ahora mismo, pero nadie de momento ha dicho nada oficial. Nada oficial. No hay ningún documento oficial diciendo a todos los que jueguen en Leaf Golf les cae esta sanción. No, de momento es una amenaza de sanción.
la del PGA Tour muy explícita, con un email enviado a todos los jugadores diciéndole que como jueguen estos torneos, que se atengan a las consecuencias porque las sanciones van a ser duras, mientras que en el European Tour no hay ni correo. El European Tour es más bien de palabra, ¿no? De muchas conversaciones que ha habido con Keith Pelley y con los dirigentes del circuito europeo. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre. Desde luego, en ese listado de jugadores, que evidentemente pues hablamos de Dustin Johnson, ahora vamos a hablar también, por supuesto, de los españoles, hay bastantes jugadores del circuito europeo, aparte, por supuesto, de Pablo Larrazábal, de Adriano Taegui, de los españoles, ¿no? Del mismo Sergio García, que es un jugador del circuito europeo, pues ahí están Richard Bland, Oliver Becker, Laurie Canter, Jenny Duplessis, Oliver Fischer, Justin Harding, Sam Horsfield. Es decir, la mayoría de los jugadores que están en este torneo de Londres son del circuito europeo. Martin Kaymer, Gray McDowell, hace los dos, ¿no? Shaun Norris, que me salta una línea, Wayne Orsby. En definitiva, que hay muchos jugadores, Ian Poulter, Lee Westwood, que son habituales del circuito europeo. Y Ben Wiesberger, que no se me olvide, que es uno de los nombres también más importantes, ¿no? Jugó la última Ryder Cup, no lo olvidemos, que una de las sanciones que iba a haber, o que se estaba hablando, era la de no poder jugar más la Ryder Cup. Bueno, pues Ben Wiesberger, que la aprobó en la última edición y que prácticamente, pues, solo ha jugado una, vamos, imprácticamente, pues ha decidido jugar este torneo de Londres, ¿no? Y exponerse al posible castigo. Yo creo que el circuito europeo es el que está en una situación más delicada, realmente, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, por la fuerza que tiene. Porque claro... No te vayas a Wiesberger, Sergio García, ¿no? Sergio García ha decidido arriesgarse también y decir, bueno, pues si tú me vas a ir... yo lo que más quiero en el mundo es la Ryder Cup. Lo he demostrado, pero si tú me vas a prohibir jugarla, ya veremos si es así. Claro, es que estamos hablando casi de medio equipo, David, O sea, Westwood, de medio equipo de la última edición de Wisconsin. Westwood, Poulter, Wiesberger y Sergio. O sea, estamos hablando de 4 jugadores de 12, un tercio del equipo, ¿no? Sí, así es, ¿no? A ver, yo, sinceramente, creo que el European Tour está en una situación de vulnerabilidad y debilidad que no tiene nada que ver con el PGA Tour. Claro. Aunque esto ha sido, el nombre de Dustin Johnson ha sido un auténtico y verdadero torpedo en la línea de flotación del PGA Tour también, pero aún así la posición del European Tour es todavía más débil, ¿no? Por una sencilla razón, y es por esa otra amenaza que sobrevuela, y es el refuerzo que en principio el Golf Saudí tiene previsto hacer todavía más refuerzo, mejor dicho, del Asian Tour, ¿no? Sí. Es decir, esa otra posibilidad que también de la que también ya hemos hablado, de que el año que viene, sin ir más lejos, o sea, la temporada siguiente, sin ir más lejos, nos podamos encontrar con un Asian Tour donde haya pues hasta 15 torneos a lo mejor repartiendo, o más, repartiendo bolsas de premios de entre 4 y 5 millones de dólares. Cuidado con eso, que son palabras mayores para competir con el circuito europeo. Claro, y al final, pues, un jugador medio del European Tour, si tú le pones muchas pegas y demás, es que en un momento dado dicen, mira, yo voy a reorientar mi carrera profesional y la voy a reorientar a este nuevo Asian Tour. Que me está dando cada semana pues el doble o el triple de lo que reparte el European Tour, y encima a mí tampoco es que me provoque grandes problemas vitales, ¿no? En el sentido de viajes y demás, ¿no? Porque el European Tour al final es el circuito más global de todos los que hay, y realmente entre que vas a Sudáfrica, vas a la gira del desierto y luego todos los torneos que por lo menos en su tiempo hasta hace nada había por todo el lejano oriente y demás, es que verdaderamente poco cambia, ¿no? Pensando que además el Asian Tour, el nuevo Asian Tour, también tiene previsto pues jugar torneos en Europa, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos, esta semana el Asian Tour está jugando en Newcastle, ¿no? En Inglaterra, el torneo previo precisamente al Leaf Invitational, que son las International Series, ¿no? Uh-huh. Así exactamente. Y también se habla de que el Asian Tour podría desembarcar en ese sentido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, que es que realmente en eso poco le cambia la vida a un jugador medio del European Tour, ¿no? Y
y el European Tour como institución, ¿no? O como sociedad, como queramos llamarlo, no puede apretar demasiado, porque es que porque el European Tour no está ni medio en disposición de igualar esa oferta. Es que no lo está. Claro. Salvo que el PGA Tour venga en su ayuda, cosa que de momento no se está produciendo, ¿no? De una manera clara, evidente y demás, ¿no? Exacto. Es que no puede competir con esa oferta. No puede. Si verdaderamente termina dándose, y nuestras noticias son de que van por ahí los tiros absolutamente, como ya dijimos y publicamos en su momento. Sí, porque además es lo que le han dicho a los líderes saudíes, en este caso, ¿no? A los que ponen la pasta, para que nos entendamos, ¿no? A Golf Saudí, lo que le han dicho es, si de verdad quieres que este proyecto sea sólido en el tiempo, y vaya creciendo y cada vez más fuerte, es muy importante que refuerces el Asian Tour. No es solo hacer unas series millonarias del Live Golf Invitational, sino hacer un Asian Tour muy potente que empiece a llamar la atención de jugadores jóvenes emergentes y que digan, ¿yo dónde voy? ¿A la escuela del Conferry Tour? ¿A la escuela del European Tour? ¿O me voy a la escuela del Asian Tour? Pues he hecho cuentas y digo, pues igual me interesa más irme al Asian Tour. Un jugador de 23, de 22, de 24, de 21 que sale de la universidad y que tiene que decidir qué hace con su vida, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, perdona. No, quería decir que ahí está, ¿no? Otro de los meollos del asunto, y por eso yo creo que también debe preocupar tanto al circuito europeo como al circuito americano la cantidad de jugadores jóvenes, aún amateur, o que acaban de dejar de ser amateur y se acaban de pasar a profesionales, que hay en este torneo. La presencia, por ejemplo, pues de David Puig, que es uno, evidentemente, de los mejores jugadores del mundo amateur, como bien sabemos en España. O de James Piot, que es el campeón del US Amateur, por cierto, que juega el Memorial esta semana. O la presencia de Turk Petit, que es el campeón de la NCAA de 2021, del año pasado, sin ir más lejos. Ogletree, campeón del US Amateur en 2020. En definitiva, es que en 2019, perdón, 2020 no hubo por la pandemia. Sí. Estamos hablando de jugadores de lo más granado, como se suele decir, ¿no? Del golf amateur. Esto sí es peligroso, porque le estás abriendo una puerta en la que evidentemente esto no es simplemente, oye, que te doy aquí la oportunidad de jugar en Londres, un torneo con muy buenos jugadores, una buena parte o algunos de los mejores del mundo. No. Aquí lo que hay es una vamos a llamarlo lavado de cerebro de fondo, de oye, vente aquí, que cuando tú te pases a profesional pues te voy a ayudar de esta determinada manera, aquí tienes un patrocinio ya garantizado, mientras te voy a ayudar en estos meses ya, aunque no sea oficial y nadie se va a enterar porque sería algo ilegal, pero yo te voy a ayudar, en fin, ese es lo que, digamos, la gran preocupación que deben tener ahora mismo PGA Tour y European Tour al ver también esta lista de jugadores, ¿no? Los amateurs, los jóvenes. Claro, a ver, no hay que ser torpes ni ignorantes, ¿no? O sea, cuando tú ves amateurs ahí, evidentemente detrás hay una negociación, ¿eh? Claro. No es simplemente que hayan extendido una invitación y cualquiera de estos jugadores haya dicho, pues mira, sí, me apetece, tengo esa semana libre, ¿no? Me voy a ir allá a jugar, ¿no? No, evidentemente hay una negociación con sus agentes, etcétera, como la ha habido. Lo que pasa es que es una negociación distinta, evidentemente, ¿no? Porque un profesional puede empezar a cobrar desde mañana mismo, ¿no? Desde eso hoy es, mismo, ¿no? Eso es. Uh-huh. Pero, como tú muy bien has dicho, pues lo que hay es una promesas de futuro, ¿no? Es así, ¿no? O sea, es muy fácil adivinar cómo va todo esto, ¿no? O sea, mira, no te preocupes porque el día en que tú te hagas profesional, que decidas hacerte profesional, pues desde ese día, pues por ejemplo vas a llevar en la gorra no sé qué. Claro, exacto. Y y vas a recibir este dinero, vamos, al año solo por patrocinio o por lo que sea, ¿no? O te voy a garantizar una serie de torneos. Exactamente, y además yo te voy a garantizar efectivamente que vas a ser miembro pues de un circuito o si no directamente de las Live Series. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Y desde Estados Unidos, ¿qué comentan? Bueno, pues que la reacción del PGA Tour, volvemos, ¿no? A lo de ser coercitivos o ser positivos, ¿no? O ser a la contra o a favor, ¿no? Y en este caso, pues desde Estados Unidos hay algunos periodistas que dicen que el PGA Tour se está planteando seriamente sancionar también a estos amateurs. ¿Cómo? Porque claro, evidentemente estos amateurs no son miembros del PGA Tour, o sea, ¿cómo los puedes tú sancionar si no son miembros del PGA Tour? No están incumpliendo ninguna regulación
organización del PGA Tour en el momento en el que ellos no pertenecen todavía al circuito americano. Bueno, pues ahora mismo la única medida que pueden tomar es la de que no cuenten, por ejemplo, para el ranking del PGA Tour University, ¿no? Que es, digamos, el gran caramelo que ha creado el PGA Tour para los jóvenes, que ya saben, ¿no? Pues los 5 mejores de ese ranking consiguen directamente la tarjeta del Conferry Tour y juegan, ¿no? La mitad de año para intentar meterse en el circuito americano. Bueno, pues está el sacarlos, ¿no? De ese ranking y que no puedan formar parte de él. Bueno, pues sí, es un castigo, pero evidentemente tampoco parece una medida como para que los amateurs se asusten demasiado al final, ¿no? Con lo cual, en definitiva, que eso va a ser importante, lo que ocurra con los jugadores jóvenes que digamos, no sé cómo decirlo, David, pero que están en una situación también más vulnerable, ¿no? Porque, claro, tú tienes 20, 21 años, estás en manos, evidentemente, de tus agentes que saben cómo se mueve todo mucho mejor, pero que es muy fácil ponerle un caramelo en la boca a un chaval de 20 años o de 21 años diciéndole, pues mira, te aseguro 2 temporadas en el Asian Tour, como tú dices, ¿no? Las Asian Tour Series Invitational las vas a jugar todas y encima te doy tienes 2 torneos seguros del Leaf Invitational, por ejemplo, ¿no? De $25 millones. Pues claro, si tú eso se lo dices a un chaval que está saliendo de la universidad y que no sabe cómo va a ser su futuro, que igual se estrella en el Conferry Tour o lo hace muy bien pero que no lo sabe lo que va a pasar, pues claro, es una parte más sencilla, una parte de la cuerda que se rompe con más facilidad. Sí. A ver, aquí lo que hay debajo de todo, evidentemente, es lo que muchos jugadores han dicho ya, y es que, mira, pase lo que pase, en un futuro más o menos lejano, pero más bien cercano, el que va a salir ganando es el jugador. El jugador totalmente. Porque tienes razón, ¿no? O sea, estos jugadores jóvenes quizás están en una posición un poco más vulnerable, pero por otro lado, tú fíjate el panorama, que es el escenario, el nuevo escenario que se les presenta, pues van a tener una oportunidad más, pues en el propio Asian Tour, van a tener más circuitos. Sí. Bien dotados y se supone muy bien organizados para desarrollar tus carreras, ¿no? Es que esto es así, ¿no? Porque el Conferry Tour no va a desaparecer, el European Tour tampoco, y bueno, son más oportunidades. Sí, una puerta más que se abre, ¿no? Para poder competir y ganarte la vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Exactamente. Aquí también es verdad que lo que uno empieza a ver es que no hay tanto sitio para todos. O sea, realmente claro, ni siquiera el megaproyecto multimillonario saudí podría aguantar tanto tiempo un Asian Tour repartiendo 5 o 4 millones cada semana y con un feel repugnante, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? O sea, ni siquiera ellos podrían aguantarlo. O sea, no hay sitio para todos. O uno se comerá al otro o el otro se comerá al uno. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, yo no veo... Sí. Es que uno no ve posibilidad de 3 circuitos importantes en el mundo donde realmente generando mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Sí, y donde realmente haya grandes torneos, ¿no? Con grandes nombres, ¿no? Es imposible, claro, ¿no? Si ya es difícil con 2 grandes circuitos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y si no hay grandes nombres, no hay grandes patrocinadores. Si no hay grandes patrocinadores, no hay derecho... Bueno, perdón, si no hay grandes nombres, no hay patrocinadores. Si no hay grandes nombres, tampoco hay derechos de televisión millonarios que vender, porque no hay interés por el circuito. Y si no hay interés por el circuito, pues al final o se queda en algo muy residual, en algo que, bueno, pues sí, un circuito más de profesionales, como ahora mismo podría ser, bueno, pues el Alps Tour, ¿no? O cualquiera de los circuitos satélite del Challenge Tour o el mismo Challenge Tour, pero evidentemente no sería un circuito de primera fila, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver qué ocurre ahí, porque al final esto es un negocio, ¿eh? Y al final esto necesita ser rentable. Si no es rentable, no hay quien lo aguante, con lo cual va a ser interesante lo que ocurra en los próximos meses, ¿no? Y sobre todo que ocurra con ese Asian Tour, porque es verdad, hay una cosa que hay que insistir mucho, ¿no? Al final, los Leaf Golf Invitational son torneos de 48 jugadores, solo 48 jugadores, son muy pocos, o sea, el resto tendrá que jugar en algún lado, ¿no? Además son 48 jugadores que no te digo que los 48 porque eso todavía no lo han explicado, que esa es otra, pero bueno, muchos de ellos van a ser ya cerrados por contrato. Entonces, ¿dónde va a jugar el resto? El resto tendrá que jugar en algún lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver realmente en qué se acaba convirtiendo todo esto, ¿no? Y dónde acaba jugando cada uno. Y la importancia que tienen los circuitos, ¿no?
sí, y vamos a ver realmente cuál es la intención y la voluntad del proyecto saudí, ¿no? A mí eso de momento me llena de incertidumbre, porque no termino de creerme que vayan que ellos en realidad lo que quieran montar también es no solo la punta, o sea, no solo enseñar la punta del iceberg, que es unas maravillosas y glamurosas Live Series, bueno, con estos torneos de 48 jugadores, etcétera, 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 sino realmente crear también la otra parte del iceberg, ¿no? La que está bajo el agua, que es la base, ¿no? Donde realmente pues tienen oportunidad los jóvenes, tienen oportunidad de crecer otros que no son tan jóvenes, pero que, bueno, que van creciendo y que van mejorando y desarrollándose, etcétera, ¿no? Porque si no, ocurre, o sea, por un lado está muy bien. Aquí, al final, el jugador va a salir favorecido, pero tampoco nos gusta que nos cuenten lo que no es. O sea, me espanta el discurso este de Greg Norman de al fin llegamos para no sé, somos los garantes de la libertad del jugador y demás, cuando en realidad lo que están creando de momento, o el gran objetivo, es un club absolutamente exclusivo, ¿no? O sea, esto es así. Bueno, me molesta, me molesta que me llamen, que me tomen por tonto, me molesta mucho. Sí. Y sí, toda esa parte, ¿no? Toda esa parte de eso, de los tipos que están absolutamente convencidos de que todo se compra con dinero. Y bueno, pues la verdad es que muchas cosas se compran con dinero, pero no todo, ¿eh? No todo, como bien dices. Y aparte hay una cosa muy importante, David. Nosotros lo sabemos de primera mano. Por mucho que se le llene la boca a Greg Norman de hablar de libertad del jugador, la libertad del jugador para elegir y que pueda jugar donde él quiera y que pueda hacer lo que él quiera, los contratos son tremendos, ¿eh? Los contratos con Live Golf son tremendos, de la cantidad de cosas que van a tener que hacer los jugadores, ¿eh? Exactamente. Estás criticando y base tu argumento es la destrucción de lo que tú dices que es un monopolio, cuando en realidad tú estás creando otro, realmente, ¿no? O sea, porque las condiciones son leoninas, ¿no? O sea, todo lo que van a firmar los jugadores, ya están firmando, bueno, pues tienen unas obligaciones muy bestias, muy bestias, en ese sentido. Claro. A cambio de garantizarles, ¿no? Es así. Yo te compro para utilizarte. Esto es así. Para utilizarte para mi promoción, para mis patrocinadores, para mis torneos, en definitiva, eso. Y eso, evidentemente, lo están firmando con mucha cautela, con muchísimos abogados de por medio de hasta aquí sí, hasta aquí no, esto ya me parece excesivo, esto no me parece excesivo, pero cuidado. Mucho tira y afloja. Por eso han tardado tantísimo, entre otras razones, por eso han tardado tanto en cerrar una primera lista, ¿no? Sí. De 48 jugadores, ¿no? Sí, pero es así. Pero verdaderamente, no sé, a mí personalmente me molesta que me tomen por tonto cuando tú estás diciendo eso, ¿no? Estás diciendo, no, es que hay que dejar a los jugadores que elijan dónde quieren libremente jugar cada semana del año, ya, pero tú le estás cerrando más de un tercio de su calendario, bueno, más de un tercio, más de un 60% de su calendario se lo estás cerrando absolutamente. Totalmente. Porque para 3 años, para 3 años, para 3 y 4 años que están firmando. Que no es por una temporada y lo revisamos cuando acabe la temporada. No. Yo me quiero asegurar que Dustin Johnson va a estar conmigo 4 años. Sí, entonces, simplemente escoge otros razonamientos, otra manera de explicarlo. No nos tomes por tontos, porque es que, bueno, pues todo esto estamos explicando, ¿no? Sí. Dicho esto, el siguiente paso, que es todo lo que rodea al torneo. Hay que decir que de momento, de tema acreditaciones, medios de comunicación, no se sabe nada. Y quedan exactamente 7 días para que empiece el torneo. La verdad es que extraña esa manera de funcionar. Es muy raro. En cuanto a la televisión, lo que sabemos a día de hoy, y que, bueno, prácticamente se lo podemos ya garantizar, es que el torneo se va a emitir por streaming, por YouTube. Se va a poder ver y habrá algunas plataformas que emitan el torneo en directo. Las salidas son a tiro. Con lo cual, bueno, ahí va a ser curioso, ¿no? Es diferente a lo habitual. Van a estar todos los jugadores en el campo al mismo tiempo. Claro, son 48, son muy pocos. Entonces, por eso se lo pueden permitir. Y seguramente en Ten Golf lo podrán ver. Seguramente, estamos en ello. Para que dentro de esas plataformas streaming que se puedan emitir, pues también en Ten Golf puedan ver ese torneo. Así que
Bueno, solo queda ver también qué pasa con los españoles. A mí, David, pues evidentemente de los 4, el que más me ha sorprendido ha sido Adrián Otaegui, porque, bueno, no por nada, sino porque tampoco es verdad que se había dicho nada, ni siquiera se le había preguntado al propio Otaegui, ¿no? Ayer intentamos hablar con él y creo que en el criterio habitual, lógico y racional de Adrián, pues dijo, mira, yo estoy ahora en el Porsche, me quiero clasificar para el US Open, quiero hacerlo bien esta semana y ya hablaremos, ¿no? Ya habrá tiempo para hablar y para saber exactamente pues cuáles son las intenciones de Otaegui, porque son situaciones muy diferentes, ¿eh? La de Sergio... Ojo que en ese sentido Adrián es muy poco sospechoso. Sí. Es decir, que no es porque el tema del Leaf Golf, que lo es, sea muy espinoso y bueno, ya, y nos haya pegado un regate, sino que es que a Adrián Otaegui le llamas en semana de torneo para preguntarle por una receta, por una receta de cocina que no sé qué, y te dice, mira, perdóname, pero estoy en el Porsche. Te dice exactamente lo mismo. Sí. Eso estoy en el Porsche, son días previos al torneo y estoy en lo que tengo que estar. Así que te quiero decir que Adrián Otaegui precisamente es muy poco sospechoso de... Totalmente, o sea que no se ha querido escabullir, es que él piensa así y asume así cada semana del año. Perfectamente explicado, David, porque es verdad, es importante hacer esa consideración. Así que, bueno, ya sabremos seguramente pues la semana que viene, ¿no? Que ya se disputa este torneo en Londres, pues ya sabremos más cosas de cuál es el plan de Otaegui. Si Otaegui va a ser tipo Pablo Larrazábal, que de momento es algo puntual, va a jugar en Londres, ya veremos qué ocurre de aquí en adelante. Lo que sí es seguro es que el segundo torneo que es en Oregón y coincide con el Irish Open del circuito europeo, Larrazábal ya le ha dicho al circuito europeo que va a jugar el Irish Open, pero vamos a ver también cómo va evolucionando todo esto, es que esto puede ir cambiando, ¿no? Con el paso de las horas. Y de nuevo, Alejandro, hay que apuntar y de qué manera el torneo ese de Boston de septiembre, ¿eh? Sí. Porque eso va a ser... Yo creo que eso va a ser, fíjate, volvemos a lo mismo que decíamos hace un par de meses, ¿no? Es verdad que vamos retrasando ese plazo, pero en realidad nada, si es que son 2 días lo que queda, y yo creo que en septiembre va a quedar muy delimitado ya, o va a quedar mucho más claro el panorama, del golf mundial, de lo que se nos avecina, porque yo creo que en ese torneo, pues por ejemplo, esos 4 supuestos grandes nombres o top 10 mundiales en potencia o no potencia, pues quizá los tengamos ya, los junten para ese torneo, quizá, ¿no? Y si no a los 4, pues a alguno más que solo Dustin Johnson. Y entonces, bueno, aparte que en esas fechas, entiendo yo que mucho antes, también conoceremos la reacción en positivo del PGA Tour, es decir, qué es lo que planteo yo, qué nuevo circuito, cómo hago yo para remozar todo esto y, bueno, y ofrecer a los jugadores un nuevo producto, ¿no? Claro. O un nuevo producto, o más o menos el que hay ya, pero todavía más mejorado, ¿no? Más le vale al PGA Tour hacer, como tú dices, esa presentación. Porque estoy muy de acuerdo contigo. Es que creo que a día de hoy el PGA Tour va a ganar más puntos de cara a los jugadores con una reacción en positivo que con una reacción en negativo. O sea, va a ganar muchos más puntos diciendo, señores, estas son las razones por las que no os podéis ir del PGA Tour, porque esto es una maravilla. Vais a tener esto, además esto. Y a ver si todo esto os lo puede dar Leaf Golf. Mucho mejor es eso que no decir, y como vayáis no volvéis a jugar aquí. Te cierro la puerta. Sin ninguna duda. Es más efectivo, desde luego, a largo plazo. Pero... claro, para eso no deben tardar en presentar, digamos, ese proyecto, ¿no? O esa nueva batería de medidas, ¿no? Para mejorar el PGA Tour, ¿no? Exactamente, ¿no? Y luego, por último, de todo este lío, de todo este embrollo, pues queda saber también la reacción de las grandes instituciones organizadoras de majors, ¿no? Es decir, repetimos una vez más, Augusta National, USGA, PGA de América y Royal & Ancient, ¿no? En este sentido, yo no me voy a mover desde luego de la postura que ya hemos explicado, ¿no? Ellos también están en principio, todos ellos de una u otra manera han dejado caer que están más del lado del PGA Tour, ¿vale? Sí, que no están muy por la labor de un cambio bestial en el golf mundial tal y como se entiende, pero todos de alguna manera también están dejando muy claro que se mantienen a la expectativa. Sí. ¿Por qué? Porque es normal, porque si a Dustin Johnson le siguen otro y otro,
pues obviamente ni la USGA, ni el Royal Dancing, ni nadie quiere quedarse sin los mejores jugadores. Claro, tampoco, ¿no? claro. No pueden tomar decisiones muy bestias, por lo menos de momento, ¿no? Sí, es que no es lo mismo. No es lo mismo dejar fuera a Kevin Na del US Open que dejar a Dustin Johnson. Es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, esa decisión ya, yo creo que ya solo con la presencia de Dustin Johnson se le pone pues un marrón encima de la mesa a los grandes sobre qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que además es curioso, ¿no? Pues están allí ya algunos ganadores del Masters, por ejemplo, que Sí. y eso va a ser esa batalla, porque dentro de todo esto siempre se pone en primer lugar al Augusta National. ¿Qué hará el Augusta National, no? ¿Por qué? Pues porque ellos siempre han llevado la vitola de hago lo que me da la gana, ¿no? Pero dicho en el mejor sentido, sino que soy el Augusta National y yo iré tomando mis decisiones sobre mi torneo, ¿no? Exacto. Sin dejarme influir por nadie. Lo que se había contado hasta ahora es que, por ejemplo, pues Danny Willett había recibido alguna advertencia en este sentido. Danny Willett, como todos sabemos, ganador de la chaqueta verde en 2016, si no me equivoco. Bueno, pues digamos que a lo mejor de alguna manera habría consultado, oye, ¿y si yo juego Live Golf? Y por lo visto la Augusta National había sido bastante... Sí. Incluso con Dustin Johnson también se comentaba que lo había consultado y que efectivamente sin que le hubieran dicho de una manera tajante no te vamos a dejar jugar, pero sí le habían dejado ver que no les gustaba el asunto, ¿no? Claro, y es que sí, por muy Augusta National que sea, realmente se va a arriesgar el Augusta National a que en abril de 2023 falten en su torneo, pues no sé, por decirte un nombre, 12 de los mejores jugadores del mundo. Claro. Es que yo lo dudo. Es que por eso el equilibrio de fuerzas va a ser bestial. O sea, esta batalla que se va a seguir librando, ¿no? En los próximos meses. Sí. Es de puro equilibrio. Así que nada, y se lo iremos contando, porque esto va por capítulos, ¿eh? Así que le seguiremos contando cosas de Leaf Golf y sobre todo lo que ocurra también la semana. Oye, y también habrá que ver cómo sale el torneo. A ver si realmente es un torneo muy divertido, a ver si la fórmula por equipos pues resulta atractiva, y tal. En fin, todas esas cosas también. Vamos a ver el producto final, el paquetito, pues cómo queda, ¿sabes? Si realmente es una cosa que es muy divertida, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, por supuesto. De momento, lo que hay que decir es que no tiene excesiva buena pinta. ¿Qué quieres que te diga? Porque, bueno, salvo que la sorpresa sea mayúscula y ya con lo de Dustin Johnson, pues hay que mantenerse un poco a la espera. Sí. Eso también es verdad. Pero no, o sea, las noticias que llegan no son buenas en el sentido de decir de todo el caos que hay organizado. Es así de claro, ¿no? O sea, sí. Es que estamos a jueves. La semana del torneo ya no es que está a la vuelta de la esquina, es que se tacha encima ya y todavía no sabemos prácticamente nada, ¿no? No se sabe nada. Lo único que se sabe es que va a haber 12 capitanes de equipo, que van a ser según ranking mundial, esos 12 capitanes, y que va a haber un draft. Antes del torneo, un draft tipo, ya saben, ¿no? El de la NBA, o sea, un draft en el que se seleccionan esos equipos, pues van a seleccionar sus jugadores. Lo que no se ha dicho todavía es cómo se va a hacer, cómo se va a elegir, en qué orden, si va a ser una elección a dedo, si va a ser por sorteo, si va a ser random, en fin. Todo eso no se ha explicado y no se sabe, y la verdad es que extraña. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? Extraña, cuando quedan tan pocos días. Hombre, y desde el punto de vista que nos toca, que también más o menos lo comentamos en su día, desde el punto de vista nuestro, ¿no? El de un medio de comunicación en concreto de golf, ¿no? Pues la verdad extraña, sorprende y decepciona, ¿no? Es que a día de hoy todavía no nos han contestado. No nos han contestado. En el sentido de decir, pues mira, la acreditación, el proceso para conseguir la acreditación es y va por aquí, tenéis que hacer esto, mándame aquello, en fin, lo que es una acreditación normal. Para un evento deportivo de gran calado, ¿no? Y es que pues a jueves, a 4 días en teoría tener que estar allí, 4 o 5 días, no te han dicho nada, ¿no? Es imposible organizarse así, ¿no? Porque, bueno, claramente, o sea, el mensaje que transmiten es que tampoco tienen mucho interés en que haya muchos medios de comunicación, lo cual realmente sorprende cuando es un proyecto nuevo que lo que quieres precisamente es darle bombo y platillo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, y bueno, y desde la parte que nos toca, barriendo para casa, pues es muy decepcionante, ¿no? Sí. Decir, oye,
¿Qué pasa? Que tú a quienes vas a tener ahí son solo amiguitos, gente que no sea objetiva, porque nuestro afán era ese. Nosotros vamos allí, vamos a aterrizar en un sitio donde hay un evento deportivo que nos parecía muy interesante porque puede marcar el inicio de una nueva época en el golf. Es que esto es así, ¿no? Por eso queríamos estar, ¿no? Sí, totalmente. Para contarlo de primera mano. Y al final, ¿qué pasa? ¿Que solo vas a tener a gente de tu cuerda o cómo va esto? No terminaba yo de entenderlo muy bien, pero bueno. Sí, no se entiende. Pero bueno, oye, ya lo iremos viendo también, ¿no? Lo iremos viendo y ya a ver por dónde sale, ¿no? A ver por dónde sale todo esto. Pero bueno, que David, se nos va prácticamente la bola provisional con Leaf Golf porque es el tema, ¿no?, de la semana, sin ninguna duda. Es que no se habla de otra cosa, pero oye, no queremos dejar de lado los torneos porque hay torneos muy importantes esta semana. Hablábamos de ese US Open, David, con Carlota Ciganda. Bueno, quizá lo más destacado de ese US Open, por irnos al grande, ¿no?, de este que se juega en estos días, lo más destacado es que están todas las mejores del mundo y que hay, pues no sé, hay un porrón, como se suele decir clásicamente, de historias, ¿no? O sea, el último torneo de Michelle Wie, que ha dicho que se va a retirar después del US Open, que oye, es una figura clave en los últimos años del golf femenino por toda la trascendencia que ha tenido, ¿no? Juega Annika Sorenstam porque ganó menos clave de lo que yo hubiese deseado, me temo, pero hombre, sí, es uno de los grandes nombres del siglo XXI, digamos, ¿no? Del golf femenino. Desde el punto deportivo, no tanto, efectivamente, como tú dices, no ha sido un personaje tan clave. Al final lo que ha ganado es un US Open, es el único grande que ha ganado, muy bueno, por cierto, en Pinehurst, pero nada más. Pero sí desde el punto de vista de marketing, ¿no?, del circuito y del golf femenino. Sí, de cómo ayuda a crecer, ¿no?, y a expandir la marca. La marca del LPGA Tour y del golf femenino, vamos, en realidad. Y después el regreso de Nelly Korda, ¿no? Que eso sí que es deportivo, absoluta y completamente deportivo, ¿no? El regreso, pues, no es la número 1 del mundo ahora, precisamente, pero cuando se fue sí lo era, que fue en febrero el último torneo que jugó. Han pasado, por tanto, 3 meses desde que jugó, 4 prácticamente, porque fue a principios de febrero, estamos ya en junio, y vuelve ahora, ¿no? Nelly Korda, vamos a ver el estado en el que está, después de pasar por el quirófano para solucionar un problema en la mano. ¿Cómo juega su hermanito al tenis, ¿Cómo juega Sebastián Korda al tenis? ¿No? Yo creo que Sebastián Korda, perdona que te interrumpa de esta manera. Buen yo creo que Sebastián Korda es verdaderamente junto a Alcaraz, ¿no? Y alguno más, ¿no? Pues hemos visto también ahora a Rune, ¿no? A Rune, ¿no? Al danés que tiene la misma edad que Alcaraz, ¿no? Tiene 19 años recién cumplidos, como quien dice. Sí. Yo creo que a Rune todavía hay que verlo un poquito más, pero de verdad que Sebastián Korda y Alcaraz sí que parecen realmente la punta de lanza de la nueva generación que en teoría debería dominar el tenis en los próximos años. Vaya la genética del tal Peter, por otro lado, de Peter Korda, porque ha sacado a 2 campeonas de golf y a un campeón de tenis. O sea, es impresionante. Son los 3 hijos, y son de máximo nivel en sus deportes los 3, ¿no? Así que, desde luego, es impresionante. Así que, bueno, pues eso, que Nelly Korda es una de ellas, y por supuesto, bueno, Jin Young Ko, Lexi Thompson, en fin, todas y cada una de las grandes jugadoras del mundo están en este US Open, que, como decimos, se juega en Pine Needles, en Pinehurst, en Carolina del Norte, y ahí está Carlota Ciganda, que es la única española, es el segundo grande consecutivo que nos pasa, ¿no? En el que solo tenemos... Alejandro, por está hasta Annika Sorenstam. Exacto, sí. Hasta ese atractivo tiene, ¿no? De ver si pasa el corte, si no lo pasa. Lo normal es que no, pero, oye, vamos a ver qué ocurre. La sueca está, no porque le hayan hecho ningún favor, está Annika Sorenstam porque ganó el senior LPGA, que recordemos que lleva... 2 años lleva de funcionamiento el circuito senior, ¿no? del LPGA Tour, y bueno, y ganó el US Open Senior, lo ganó Annika Sorenstam y por eso se ha clasificado para este torneo, ¿no? Si te parece, David, escuchamos, teníamos la oportunidad anoche de hablar con Jorge Parada, que es el entrenador de Carlota Ciganda, como todos saben, y él nos contaba de primera mano pues cómo están las condiciones del campo. Yo creo que nadie nos va a hacer un mejor resumen que él de lo que se van a enfrentar las jugadoras esta semana. Yo ya lo había jugado este campo porque fui a la universidad aquí cerca, 40 minutos obviamente, a Campbell University, cerquita aquí de Pinehurst. Cuando lo jugué yo era un poco diferente, han remodelado un par de cosas, han cambiado un par de cosas para que se parezca más al Pinehurst número 2.
bueno, y a lo antiguo, a cómo eran los diseños de estos campos de aquí, de esta zona. Buen campo, muy buen campo, en mi opinión es muy buen campo porque es un campo justo, un campo con un buen diseño, un campo que no es un campo nuevo, sino que es un campo más antiguo, pero con condiciones. Pues el domingo, por lo que hablé con la gente que estaba aquí el domingo, estaba bastante verde, bastante no, pero blandito, más como estaría un resort si vas a jugarlo un día cualquiera. Y luego ya el lunes estaba un poquito más duro. Hablé con un chico que conozco de la USGA, me preguntó que qué tal estaba el campo, que si lo encontramos duro y tal. Y bueno, viniendo de Las Vegas la semana pasada, pues la verdad que cualquier cosa estaba hablando, porque Las Vegas generalmente Shadow Creek está durísimo. Pero bueno, entonces estaba recibiendo, pero bueno, se veía y se sabe que con la temperatura que va a hacer, un calor bastante fuerte, humedad bastante además también, va a ir la cosa endureciéndose. Hoy ya se veían algunos antegrines más marrones, un poquito más duros, se oía, si tirabas la pelota y la soltabas, se oía un poquito más el bote, un poco más duro. Los greens todavía recibiendo hasta cierto punto. Yo creo que se va a mantener así jueves y viernes. Luego ya obviamente endurecerá un poquito el viernes, endurecerá más todavía el sábado y ya va a estar bien duros el domingo. Bueno, pues parece, ¿no? Parece que se van a poder esperar buenas vueltas jueves y viernes, que se van a poder hacer buenas vueltas, que el campo está receptivo dentro de lo que cabe, ¿no? Esos greens, es un campo ancho, no es un campo especialmente estrecho, así que, pero sí es verdad que hace mucho calor, no se espera en principio nada de agua, quizá algo de tormenta el viernes, mañana viernes, pero no mucha agua, con lo cual igual el fin de semana sí que hay un giro de tuerca en el campo y vemos otra cosa. Así que bueno, muy interesante. Carlota juega hoy por la noche, o por la tarde-noche, vamos, a las 8 de la tarde, en uno de estos partidos que está fuera del radar, con la coreana Choi y con Mina Harigae, pero vamos a ver si le salen bien las cosas a la jugadora navarra. Sí, yo insistir también en un matiz, en un detallito, sí. Y es que yo creo que debemos estar muy pendientes, ¿no? Ya cada vez está más cerca esa cita de la Solheim, sí, en suelo español, y bueno, el seguimiento es a las europeas, ¿no? Y a la efervescencia del golf femenino europeo. Sin duda. Con toda esa cantidad de jóvenes. Hemos hablado mucho también en los últimos tiempos de la explosión que hay en Tailandia, ¿no? Pero ojo con la que hay en Suecia, porque de nuevo el golf sueco, que siempre ha sido absoluto referente en el golf femenino europeo, pero digamos que es que están arremetiendo ahora con una fuerza, ¿no? Brutal. Están saliendo muchas jugadoras, ¿no? Hay muchísima sueca, en este US Open, por ejemplo. Bueno, muchísima sueca ¿no? en este US Open. Y un detalle, en la Race to Costa del Sol, en el orden de mérito del Ladies European Tour, las 3 primeras son suecas. Así que, ¿qué más quieren, no? O sea, es que realmente hay mucho nivel ahora mismo. Y no solo que las 3 primeras sean suecas, es que las 3 primeras son muy jóvenes. O sea, son suecas y tienen, pues, entre 20 y 23 años, ¿no? Y como que se las ven muy bien preparadas, ¿verdad? Sí. O sea, ha habido ahí como de repente un salto, ¿no? Esto no ocurre de un día para otro, claro. Esto es un trabajo de años que al final va dando sus frutos de una manera u otra, ¿no? Pero verdaderamente el nivel que están exhibiendo es de chicas que vienen súper bien preparadas, ¿no? Y que llegan, se hacen profesionales o están a punto de hacerse y ya están mostrando un nivel bestial, ¿no? O sea, nivel de LPGA Tour prácticamente. Sí, sí. Y al hilo de lo que comentas, ¿no? De seguir con interés lo que hagan las europeas, hay que decir que hay que remontarse muchos años atrás, más de 10 años, más de una década, para encontrar la última vez que se llegó al US Open en una temporada del golf femenino con 2 victorias en el LPGA de jugadoras europeas, que ha sido Madsen y Leona Maguire. Y Celine Boutier no ha ganado, pero vamos, le han faltado 2 sustos. Como si lo hubiera hecho, sí, como si lo hubiera hecho. Lo único, hombre, por pedir que no quede, no, lo único que echamos en falta es alguna española más, ¿no? Exacto. Que la ha sabido en otras ediciones anteriores y recientes. Bueno, se nos queda un poco corto, ¿no? El nombre de Carlota Ciganda, no por ella, ¿no? Sino por haber tenido alguna jugadora más, ¿no? Porque yo creo que también, ¿no? El golf español viene, ¿no? Se está adhiriendo, se está sumando a esa
esa efervescencia del gol europeo, ¿no? Y pronto ya estamos viendo muchas cosas, bueno, ya las estamos viendo, ¿no? Con Peláez y demás. Perdón. Y más que van a suceder, ¿no? Sí, pero... sí. Totalmente de acuerdo. Sí, pero que vayan llegando, ¿no? Que no se queden atrás, que vayan llegando, que tenemos ganas de que vayan apareciendo, ¿no? En los grandes escenarios también, ¿no? Y por supuesto que se echa de menos a Zahara Muñoz, que ella está absolutamente encantada con su maternidad, con su niño, con su Lucas, disfrutando de él, pero que vaya ya preparándose para volver, que se echa de menos, y nos consta que ya está trabajando, ya está entrenando, no al máximo nivel, pero sí poco a poco volviendo para ir preparando pues su regreso, que tampoco queda ya tanto. Para que... ¿Y qué te dice a ti la intuición? No digo a corto plazo, porque a mí la intuición sobre Zahara me dice cosas todas muy buenas, y muy bonitas. Me parece a mí, fíjate que la maternidad le va a sentar ya en su me refiero a su aspecto, no estoy hablando del tema personal, sino que por supuesto, sino creo que en la faceta profesional, en la de golfista, creo que la maternidad le va a sentar fantástica. Me da esa sensación de que nos vamos a encontrar con una Zahara más competitiva todavía cuando, insisto, no estoy hablando a corto plazo, ¿no? Sino cuando vuelva y se vuelva a sentar, ¿no? Tengo esa sensación. Puede ser. Esto sí que no lo baso yo en nada científico, no sé, por lo poco o mucho que la conocemos, ¿no? Sí. Tengo esa sensación. No, pero está que bien. Le va a sentar muy bien. Estoy muy de acuerdo contigo, David, porque es verdad que es una jugadora que psicológicamente es muy exigente consigo misma. Es una jugadora que vive cada torneo pues de una manera muy intensa. Y, hombre, el tener esa válvula de escape, ¿no? Al final, de tener ahí a su hijo cerca y esa obligación y evidentemente que no deja de ser, todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo más importante que tiene ahora mismo, pues que el golf pase a un segundo plano también hasta le puede venir bien en la manera de encarar, ¿no? Las rondas. O sea que sí, estoy muy de acuerdo contigo que se puede esperar. Sí, porque el deportista final es muy difícil separar a la persona deportista de la persona del resto, ¿no? De su vida. Y un deportista funciona mejor cuanto más realizado está, ¿no? Cuanto mejor se siente, ¿no? Y yo creo que a Zahara le va a sentar todo esto muy bien y va a acabar siendo mejor golfista también, ¿no? Es la sensación que uno tiene. Bueno, pues ahí queda eso y lo veremos también, ¿no? Por cierto, David, Memorial Tournament, ¿no? Y con esto yo creo que vamos rematando este podcast. Memorial Tournament / Jon Rahm, ¿no? Porque evidentemente es lo que hay esta semana, ¿no? Jon Rahm y Jon Rahm. Torneo que ganó hace 2 años, que debió ganar el año pasado si no llega a ser por ese maldito positivo en COVID que le revelan el sábado después de acabar su vuelta, bueno, grandiosa vuelta de sábado que hizo en Memorial, 6 golpes de ventaja, no pudo salir el domingo, bueno, ya todos saben la historia y vamos a ver, ¿no? Yo tengo muchas ganas por ver cómo lidia, ¿no? Es verdad que lleva tiempo preparándose y habla mucho de este tema y Jon es un tío listo cuando se trata de todo esto, de cómo afrontar, ¿no? El desafío psicológico de un torneo. Pero vamos a ver, ¿no? Si consigue llevarlo por el buen camino y a su favor o si le pasa factura, ¿no? Las ganas, ¿no? Y todo lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Sí, vamos a ver, pero de momento, mientras no se empiezan a sumar bogies y birdies en la tarjeta, es obligatorio, ¿no? Ponerle ahí de favorito, lo bien que le ha ido en ese campo y lo mal también, ¿no? Pero por un suceso absolutamente ajeno que fue el del año pasado, ¿no? Pocas veces se va a encontrar en una situación, por no decir ninguna, ¿no? Ninguna vez se va a encontrar Jon en una situación ni siquiera medio parecida de estar liderando un torneo por 6 golpes y tener que retirarse pues encontrándose al 100%, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Es que yo no sé si ha sucedido eso, en la historia del golf. Yo diría que no. Yo diría que no ha sucedido nunca. No sé si alguien se habrá lesionado un sábado o un domingo por la mañana antes de salir a jugar con tanto golpe de ventaja, pero yo creo que no ha existido, ¿no? Por lo menos que se sepa, ¿no? Sí. Y bueno, tienes razón, ¿no? Al final, el acudir a los sitios con la etiqueta de máximo favorito, pues tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que a Jon realmente esto en concreto lo tiene superado, ¿no?
Sí, hay otras partes donde John es verdad que entra más en conflicto, ¿no? Lo hemos dicho también, ¿no? Por ejemplo, el tema del número 1 mundial en su día, lo que le costó llegar hasta allí y lo que también de alguna manera le ha afectado en estos primeros meses de 2022 para mantenerse ahí arriba. En fin, el trauma de los grandes también lo ha ido superando claramente hasta el punto que ya ganó uno. Totalmente. Y yo creo que en este caso no. O sea, John lleva siendo favorito cada vez que pincha la bola pues desde los 15 años, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y en ese trauma, si lo queremos llamar así, que es me parece un poco, no está muy bien escogido el término, pero bueno, venga, lo dejamos ahí. Yo creo que ese sí lo tienen absolutamente asimilado, digerido, superado, ¿no? Y ahora simplemente que entren los dos primeros pads de 5 metros, Alejandro. Exacto. Los míticos pads de entre 4 y 6 metros, que son tan entre importantes. 3 te diría incluso, entre 3 y 5 metros y medio. Vamos, entre 10 y 15 pies. Eso es. Entre 10 y 15 entre 10 y 20, venga, entre 10 y 20. la distancia mítica para ganar los torneos porque es así. Como bien sabes, David, tenemos ahí entre comillas un infiltrado, no se puede llamar ni así, ¿no? Pero tenemos a Javier Herbiti allí en el Memorial porque hace ya algunas semanas que está llevando la bolsa el golfista, el profesional vizcaíno, guipuzcoano, está llevando la bolsa desde hace ya varias semanas de Emiliano Grillo, del jugador argentino, así que esta semana está en el Memorial. Y también hablábamos con él y nadie mejor que él pues para darnos la radiografía de lo que se espera esta semana y merece la pena, porque tiene guasa el asunto. El campo está de US Open, o sea, yo no he visto nada, o sea, hoy un viento a favor, un hierro 8, hemos botado una bandera al medio, 5 corta bandera, nos hemos ido al RAF, o sea, te digo, si se hubiese mantenido así, pues va a llover hoy, ¿eh? Dicen que hoy hay tormentas a la tarde-noche y tal, y que va a llover. Pero si lo hubiese mantenido así, te digo que el que gana, o sea, el corte, más 6. O sea, algo así. Puedes ir a sitios que no tienes ni opción de hacer approach pad y muy, muy jodido, ya te digo. Entonces, hoy parece que llueve, entonces habrán los greens, pero si no, ya te digo, que hay banderas que no tienes ni chance de dejarla en green. Ya te digo, el campo brutal, el campo es un campazo, RAF alto, jodido, como no pilles calle, hacer par es muy jodido, a no ser que sea par 5, o un hoyo corto, pero como sea un hoyo medio y no pilles calle, los bunkers también, aquí los preparan los bunkers para que se te quede mal, tío, o sea, te los aplanan, te los quitan esto para que vaya todo el rato se te pegue al talud, o se te quede cuesta abajo en el green, Nos gusta, David, nos gusta. Esto de que parezca un US Open, ya sí, a bote pronto, nos gusta. Greens muy duros. Y no nos sorprende, ¿no? O sea, claro. ya hemos hablado otra vez de esto, ¿no? Que a Jack Nicklaus, igual que a Arnold Palmer en su día, ¿no? Y ese es el legado que ha dejado Arnold Palmer en Big Hill y bien que lo comprobamos tú y yo de primera mano este año, ¿no? Por totalmente. Sí, tienen un poco como modelo el US Open, ¿no? Luego ellos le dan su propia forma, ¿no? Quizás no lo hacen tan absolutamente severo, pero es así. Para ellos una semana de golf es una semana en las trincheras, ¿no? Como quien dice. Sí, una buena definición, sí. Es una semana de llevar al límite al jugador, ¿no? O lo más al límite que puedan, ¿no? Al jugador. Y está bien, va a ser una semana. Oye, está muy bien, nos estamos quedando sin tiempo, se nos está alargando esto, pero recomendamos vivamente ese pequeño reportaje que hemos hecho, que básicamente lo que hace es recoger las declaraciones más interesantes de Jack Nicklaus, el tótem de este torneo y anfitrión, en la previa del torneo. Bueno, pues hablando de todo un poco, de su carrera, de sus experiencias y tal, que siempre es muy interesante cuando habla de Jack Nicklaus, que por cierto también habla de Leaf Golf. Sí. Y me ha gustado lo que ha dicho, ¿sabes? Porque ya se están también escuchando, hay que ver Jack Nicklaus, cuando realmente le están pagando un pastón para hacer campos en Arabia y que ahora diga que era el PGA Tour. O sea, ya había voces como un poco criticándole de alguna manera, ¿no? Sí, y él lo ha dejado muy claro, ¿no? Dijo, me senté a hablar con ellos porque es que les estoy haciendo un campo en Arabia, ¿no? O sea, si hay veces que no hay nada como decir las cosas tranquilamente y ponerlas sobre la mesa. Claro, yo me dedico a eso fundamentalmente. A día de hoy, ¿no? Es a diseñar campos, ¿no? Sí. Tengo una gran compañía que se dedica a diseñar campos, ¿no? Y me han contratado ellos, ¿no?
Y por deferencia y educación, pues me senté a hablar con ellos, pero ya les dije que no. Desde minuto uno, que no cuenten conmigo para un proyecto pues que trata de rivalizar con un circuito, el PGA Tour, que entre otros, Jack Nicklaus fue de los que, pues de los que lo montó, de los que estuvo ahí en los inicios y formó parte, ¿no? De esa creación de lo que hoy es el PGA Tour, ¿no? Sí, mucha gente, o sea, esto es así, ¿no? El PGA Tour nunca se hubiese creado, o desde luego no en el momento en que se hizo, sin la colaboración y el apoyo de pues aquellos Jack Nicklaus, Arnold Palmer y Gary Player, fundamentalmente, ¿no? Es así, ¿no? Si ellos tres se hubiesen opuesto, nunca hubiese existido el PGA Tour, por lo menos en aquel momento y de aquella manera, ¿no? Exactamente. Así que nada, sí, me uno a la recomendación de David, porque hay cosas muy interesantes en ese artículo de Jack Nicklaus y reflexiones del propio Nicklaus. Sobre todo hay una respecto a la preparación de los grandes y Gary Player, que yo creo que es realmente muy buena, muy interesante por quiénes eran los dos, Nicklaus y Gary Player. Así que siempre es una delicia escuchar a estos jugadores, ¿no? A estos jugadores tan grandes, ¿no? Es lo que nos pasa también, David, cuando tenemos la oportunidad, ¿no? No pasa tanto como nos gustaría a nosotros, evidentemente, pero cuando tienes la oportunidad de sentarte con Olazábal, ¿no? Y empezar a escuchar batallas, ¿no? Y anécdotas y cosas del pasado, ¿no? Y la verdad es que es interesantísimo cuando lo cuentan. Así que nada. Sí, y el concepto ese de legado, ¿no? Eso es. Que tan marcado, grabado a fuego tenía Arnold Palmer como lo tiene Jack Nicklaus, ¿no? Y el propio Olazábal, por ejemplo, ¿no? La importancia de dejar algo, ¿no? Construido, hecho, que en realidad apoye al amor de sus vidas que ha sido el golf, ¿no? O que ayude a su desarrollo, ¿no? Y ha sido así, ¿no? O sea, nos extenderíamos horas y horas, ¿no? Hablando del legado de Arnold Palmer, por ejemplo, ¿no? Cómo retonifica, revivifica él solito el British Open, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y también hemos hablado de esto otras veces. Sí, de la Ryder y de todo. O sea que eso es lo que han dejado estos señores, así que creo que no hay una mejor manera de despedirse en esta bola provisional que con ellos, precisamente, ¿no? Con todo lo que han hecho. Con el 4 menos que lleva Adrián Arnauz en 10 hoyos. Ya sabemos que esto lo escuchará cada cual cuando pueda. Pero oye, que de momento es co-líder, así que ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, pues magnífico. 4 menos empezando con doble bogey. O sea, su primer golpe ha sido al agua en el torneo y ya va 4 menos. Así que fíjense si lo está haciendo bien Adrián Arnauz. Bueno, pues que ojalá les contemos cosas muy buenas el lunes también de lo que ha pasado este fin de semana, sobre todo en la parte deportiva y que nada, y que lo pasen ustedes muy bien, que como siempre, que jueguen mucho al golf y que vean mucho golf y que lo lean también en Ten Golf, que ahí se lo estaremos contando. Bueno, por cierto, y mucha suerte a todos los que jueguen The Game, que esta semana hay Ten Golf The Game con el Memorial Tournament. Que muchas gracias a todos por estar ahí y por supuesto, muchísimas gracias, David Durán. ¿Quién maneja mi bar? Yo creo que hoy más que nunca, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, con Dustin Johnson allí jugando. Por favor, ese es el remate. A deriva me lleva quién. Hay quien maneja mi barca. A deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca. Que a la deriva que a mí me lleva. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.